voy a plantear pues varias razones. En concreto, creo que me han salido 8. Probablemente no son todas, pero creo que sí recogen bueno, pues las más importantes. Una primera creo que es que existen todavía muchos estereotipos y creencias erróneas que son muy persistentes, que dificultan la detección y la atención de estos alumnos. Pensar que las altas capacidades intelectuales es un tema que afecta a unos pocos, este mito persistente del 2%, o que estos tienen una ventaja porque serán exitosos por el mero hecho de ser inteligentes, o que tienen siempre buen rendimiento, pues no ayuda para ver que su atención no es un privilegio, sino una necesidad. Otra es que, bueno, no hay una definición consensuada en nuestro país sobre las altas capacidades, y aunque existen, desde luego, desde hace muchos años, conceptualizaciones ampliamente respaldadas por los investigadores más relevantes del campo, en nuestro país aún se desconocen muchas de ellas. Y, por cierto, unido a la primera razón que hablaba de los mitos, aprovecho, porque creo que no me resisto, a recordar que la Organización Mundial de la Salud no dice nada sobre las altas capacidades y mucho menos las define. Otro de las razones o de los problemas creo que es conceptual. Y aquí pienso que lo mejor es basándome en un artículo que desde luego recomiendo leer sin duda, bastante reciente, escrito por Touron en 2020 en la revista de investigación educativa, que se titula Las altas capacidades en el sistema educativo español, reflexiones sobre el concepto y la identificación, explica muy bien esto. Y es que el problema conceptual que se da en este campo de estudio es mayúsculo y tiene consecuencias indeseables para la identificación y la intervención, lo que no es exclusivo de nuestro país, pero sí es enorme la gran confusión terminológica que hay. Y yo añado que en muchas ocasiones creo que es por no hacer una buena traducción de los términos originales, gifted, giftedness, y en otra por mal interpretar o traducir erróneamente modelos o reflexiones de los propios autores. Porque gifted quiere decir dotado, y esto creo que los que hayan leído un poco o se hayan formado un poco más, es una de las primeras cosas que bueno, pues reconstruyen, ¿no?, esta definición o concepto sobre gifted, y hacerlo equivaler a superdotado, que su correlato en inglés sería super gifted, no existe. Y añado más, ligarlo además a una obtención de un valor de CI, generalmente de 130, pues acentúa o de alguna manera, bueno, ahí tenemos el problema servido. Otra razón que pensaba es sin duda la falta de formación de los docentes y los profesionales que tenemos, bueno, pues principalmente en los centros educativos, formación rigurosa y actualizada que frena la detección temprana y la respuesta adecuada de estos alumnos, incluso cuando estos mismos son evaluados fuera del sistema. Otra de las razones sobre las que, bueno, reflexionaba o pensaba es que no hay una propuesta de identificación sistemática y frecuente de las capacidades y de otros aspectos relevantes de los escolares para conocer sus perfiles y, por tanto, atender de manera personalizada sus necesidades. ¿Alguna más añado? Pues no hay un protocolo a nivel nacional que sea consensuado por la comunidad científica y que esté en línea con las investigaciones y modelos de identificación más relevantes del mundo. Cada comunidad autónoma tiene su criterio, su modelo, su protocolo, si lo tiene. Y por tanto, un alumno, que seguro que habéis escuchado esto, puede ser considerado de alta capacidad en Andalucía y no en Madrid, por ejemplo. Una cosa, bueno, esperpéntica, ¿no? Es cierto que hay comunidades, y aquí creo que sí que es cierto, bueno, pues que hay que hablar de que se ha avanzado y se ha trabajado en la mejora de su situación con respecto a la identificación de los más capaces, y sobre todo nos ponemos, ¿no?, hace 10 años atrás, pero algunos de ellos son francamente mejorables y en ocasiones están poco actualizados con la investigación más reciente. Es un sinsentido todo esto, ¿no? Sobre todo cuando hay modelos de identificación ampliamente respaldados y que tienen una investigación detrás en la que nos podríamos basar. Entonces parece como un poco extraordinariamente sorprendente, ¿no?, que esto pueda pasar, pero la realidad es que pasa. Y además sucede algo más sorprendente todavía, ¿no? Y es que durante años, ahora ya parece que vamos aclarando algunas cosas,
Entiendo que, bueno, pues también el que se divulgue las redes sociales, el acceso a la información más fácil, pues lo ha puesto un poquito más sencillo. Hemos ido arrastrando, se han ido arrastrando de unas comunidades a otras errores conceptuales y de interpretación de los modelos y de los estudios de los autores en el campo. Y por tanto, un error se iba arrastrando de una comunidad a otra y bueno, teníamos ahí otra dificultad, ¿no? Otra razón por la que la identificación pues obviamente todavía es más que mejorable. Otra de las razones es que no hay voluntad, ni interés, ni urgencia por detectar el potencial de este país, ni desarrollar el talento. Y mientras, miles de alumnos despilfarran su potencial por no tener un entorno y la respuesta necesaria para desarrollarlo. Y una última razón que pensaba por cerrar en la primera pregunta es que sin identificación no hay intervención. Es que la identificación va ligada necesariamente a un plan de intervención que tengamos. ¿Y qué ocurre? Que en este país no hay planes de atención, salvo algunas pequeñas excepciones, para los más capaces. Las medidas educativas dentro del aula, la compactación, el enriquecimiento, la aceleración educativa, podría hablar de varias de ellas, eh, pues son inexistentes casi, ¿no? Hay, vuelvo a insistir, excepciones, pero tenemos todavía mucha cancha de mejora. Incluso se argumenta para qué vamos a evaluarles si no podemos hacer nada por ellos. Y entonces volvemos a tener, ¿no?, la problemática servida, ¿no? Pues es difícil resumir en unos minutos un modelo tan rico y tan extenso como este, del que existen más de 40 años de investigación y, por un lado, no quiero extenderme demasiado o hacerlo excesivamente técnico o resultar, por otro lado, demasiado simplista. Así que voy a intentar hacerlo pues lo más sencillo posible para los que nos escuchan y para los que quieran profundizar pues un poco más, daré probablemente al final algunas referencias que puedan consultar. El modelo de los tres anillos de Rensuli, que durante años en este país se utilizó como modelo para identificar quiénes eran y no eran de alta capacidad, no es un modelo de identificación. O sea, es un error garrafal que se ha estado cometiendo durante años, donde se han aplicado en protocolos y en normativas de algunas comunidades, implícitamente en otras, para detectar a los alumnos de alta capacidad y, por tanto, dejar fuera a muchos alumnos a los que se les privaba pues, su derecho y su necesidad, sobre todo, de recibir una respuesta educativa diferenciada. Porque si no cumplían el I, o sea, tener alta capacidad o por encima de la media y persistencia en la tarea y creatividad y en algunos casos, en algunas comunidades, añadían algún otro requisito más porque les parecía aquello poco exigente, eh, pues bueno, el modelo básicamente, si querían haberse basado en este autor, que es uno de los autores sin duda que más aportaciones y más relevantes del campo en las altas capacidades intelectuales tenemos, si querían basarse en este autor, deberían de haber consultado su verdadero modelo de identificación, que es el modelo Revolving Door, es decir, el de puerta giratoria, que permite establecer un talent pool de entre el 10 y el 15% de los alumnos. Después este modelo, este mismo autor, lo desarrolla y desarrolla un modelo RIS-GPS, que es básicamente el sistema de identificación de Rensuli para la programación de servicios para el alumno de alta capacidad intelectual. Y desde luego, este modelo que es el suyo de identificación, en nada se parecen a los requisitos que se han exigido para identificar a los alumnos con alta capacidad. Y es que además no solo eso, pensando en este error que se ha ido cometiendo durante muchísimos años y permitiendo, bueno, es que realmente el modelo de los tres anillos incluso se interpretó mal. Ni siquiera creo que leyeron el original, probablemente. Entiendo que no lo tradujeron personas especialistas en sus orígenes, claro, cuando no había literatura en castellano disponible, o pienso que no se estudió suficientemente al autor ni su modelo original. Su conceptualización del giftedness no es la que se ha explicado en este país sobre bueno, la confluencia de los tres anillos, ¿no? Digo esto porque además en ocasiones se han quedado, y digo esto no estoy hablando hace
al principio que podría ser razonable. Estoy diciendo en estos últimos años, en referencias sobre este modelo del autor se han quedado en referencias de 1978 o incluso en 1986, pero es que no hacen referencias posteriores y más actuales que este mismo autor aclara, explica, completa su propio modelo, que ya explicó clarísimamente en 1978, pero por si queda alguna duda, hay referencias en el 2005, en el 2009, en el 2015, en el 2018. Bueno, y pensaba que nada mejor que en las palabras de los propios autores para explicar este error, ¿no? Y bueno, quizá no meterme en cosas muy técnicas, pero creo que así, si me permitís, voy a leer en palabras de estos propios autores en 2015, explica que el modelo de los tres anillos se basa en la interacción y solapamiento de tres conjuntos de rasgos: capacidad superior de la media, a la media, altos niveles de compromiso en la tarea y altos niveles de creatividad, que a su vez crearán las condiciones para la aparición y la manifestación de lo que denomina aquello, este puntito donde confluyen las gifted behaviors, es decir, las conductas dotadas. Este enfoque no concibe, por tanto, la alta capacidad intelectual como una característica absoluta y estable, esto es, que se tenga o no se tenga. Se concibe más bien como un conjunto de conductas desarrolladas dentro del marco de la resolución de problemas. Distintos tipos y grados de conductas dotadas podrán ser, por tanto, desarrolladas y, en definitiva, reconocibles en ciertas personas, en ciertos momentos y bajo ciertas circunstancias. Creo que queda clarísimo. Cualquier cosa que pueda decir yo lo empeorará. Algunas pequeñas aclaraciones y ya para terminar esta pregunta, varias cosas, y es que las altas capacidades en el modelo de Renzulli son evolutivas. El modelo de los tres anillos argumenta, y de manera bastante estricta además, que está en contra de considerar las altas capacidades como un rasgo, como si fuera el color de ojos. O sí, si no es como si fuera algo que un niño posee o no en un momento, ¿no? Dice, creemos que no podemos o no debemos definir el talento o identificar los alumnos dotados, sobre todo los alumnos en edad temprana, como si hubiera un cromosoma de oro que les permitiera ser identificados, ¿no? Cuando se utiliza una prueba determinada, ¿sí? Otra cuestión que me parecía que aclaraba esta pregunta es que las altas capacidades son multidimensionales. Pocos investigadores o teóricos o las personas que hayan estudiado verdaderamente sobre la inteligencia o el talento intelectual creen que las capacidades son unidimensionales. Y la concepción de los tres anillos de Renzulli es multidimensional. Es más, en sus últimas explicaciones y escritos sobre el modelo, habréis visto los tres anillos de Renzulli con un, bueno, no tiene una traducción en castellano, como un fondo de pata de gallo que hace referencia a los rasgos no intelectuales, a esos factores cognitivos, al entorno, a una serie de condiciones que hacen necesarias o que facilitan el que esas conductas dotadas ya explicadas se den. También existen diversos patrones en las altas capacidades. Sabemos que es un grupo diverso, que es heterogéneo, que no todos los alumnos con alta capacidad tienen el mismo perfil. La realidad es que, bueno, queda claro que lo que ha ocurrido, bueno, creo que lo he explicado suficientemente bien, pero se ha exigido cumplir los tres requisitos a la vez. Tres requisitos que además no definen la alta capacidad, sino conductas dotadas que se dan en un momento u otro. Y esto lo que ha provocado es la exclusión de un elevado número de alumnos con alto potencial que se les ha privado sistemáticamente de una respuesta que necesitan. Es verdad que afortunadamente en los últimos 6, 7 años se han rectificado algunos errores, eh, se han corregido algunas cosas, aunque de manera, para mi modo de entender, muy superficial y sin cometer el tema con verdadera profundidad, ¿no? Por suerte se ha publicado mucho y muy bueno en castellano en los últimos años. Creo que esto ha sido una aportación o será una aportación para que ayude a leer y entender lo que se lee y aplicarlo correctamente, porque es que de otro modo no se entiende. Y ya por último, como decía al principio, para el que quiera profundizar sobre esto y porque me resisto como
bueno, creo que como alma de docente y enseñante a mis alumnos, ¿no? Y a las personas a las que formo desde hace muchos años, pues quien quiera saber más sobre esto y quiera leerlo en castellano, porque lo tiene disponible, yo haría varias referencias. Hay un monográfico, el 386 en la revista de Educación del año 2015, si no me equivoco mal, donde el propio Rensuli explica su sistema multicriterial de la identificación del alumnado con alto rendimiento y alta creatividad productiva. Bueno, ahí podemos entender bien. Hay 2 libros en castellano sobre la identificación y donde se explica el modelo de Rensuli, varios capítulos, ¿sí? Sobre el último que tuve la suerte de hacer la revisión técnica, varias aportaciones en el capítulo, bueno, varios capítulos de ese libro hablan sobre los principios en los que se sustenta el modelo de enriquecimiento de Rensuli y por tanto también su modelo de identificación. Pero el que no pudiera tener tiempo de leer esa revista o de leer ese libro, pero los que hacen los protocolos, las normativas, los que deberían de leerlos, obviamente, no podemos escribir sobre algo si no estudiamos un poco. Pero bueno, y ya si alguien dice, vale, tengo interés, pero no tengo tiempo para saber tanto, pues entonces mejor yo diría, pues no hable usted con tanta, ¿no? De manera tan categórica. Hay una entrevista a Josep Ransuli, al propio autor, hay varias cosas en el blog de Javier Tourón, pero hay una entrevista de Tourón a Josep Ransuli cuando estuvo aquí en España, que en un pocos minutos aclara de manera meridiana cualquier duda que se pudiera tener. Y hay un breve vídeo muy interesante explicando el error de los 3 anillos de Juan Carlos López Garzón, que creo que está también muy bien, es muy didáctico, muy breve. Más que requisitos, creo que voy a hacer algunas reflexiones sobre la identificación y sobre, basándome de nuevo en los últimos hallazgos científicos y las últimas décadas que respaldan esta idea, ¿no? Que no es mía, sino de los autores más relevantes, que llevo, bueno, pues también años estudiando, ¿no? Y es que el sistema de identificación debe de ser más amplio, debe ser más flexible. La mayor parte de los investigadores, de los profesionales bien formados que se dedican a este campo, están de acuerdo en que una única puntuación en un test de inteligencia o de rendimiento ya no es suficiente. Esta visión o concepción psicométrica de las altas capacidades ligadas a una puntuación dada en una prueba, pues no hay ningún autor relevante en el campo que la sostenga, ¿no? Creo que la primera y más importante decisión que se tendría que tomar en relación a qué modelo de identificación o cómo podemos poner en marcha una identificación en este país que funcione y que sea relevante, sería lo primero, es qué concepción o definición de las altas capacidades intelectuales va a ser adoptada. Si nuestra concepción es psicométrica, si nuestra concepción de las altas capacidades es que las altas capacidades intelectuales es una cuestión de ser o no ser, de que unos son y otros no son, de que existe un cromosoma, ¿sí? Que hay un rasgo definitorio, esto no quiere decir que no haya características que definan a un grupo de personas que tienen unas características que necesitan una respuesta educativa, que la escuela ordinaria no contempla ni atiende ni es suficiente para ellos, o vamos a tener una concepción más ligada a lo que los autores, desde luego, sin duda, más relevantes, y el que diga que los autores no se ponen de acuerdo no es cierto. Cada autor tiene su modelo, sus enfoques, pero tienen muchos puntos en común esenciales. Y muchos de los últimos modelos de los autores pues están en este enfoque del desarrollo del potencial, del talento, ¿no? Bueno, pues aquí yo creo que sería un primer punto. ¿Qué concepción, qué definición de la alta capacidad intelectual vamos a adoptar? Porque en función de la concepción de altas capacidades intelectuales que decidamos o que tengamos, pues tendrá que tener una relación con el modelo de identificación que yo utilice. Y además, debe de ser coherente esta manera de identificar con el programa o la respuesta educativa que yo vaya a plantear después.
Así, si tenemos, por ejemplo, un programa de desarrollo del talento matemático, pues no identificaremos los mismos factores en nuestros alumnos que si el programa es para desarrollar o hacer ballet o gimnasia rítmica. Esto cualquiera lo entiende. Y he puesto dos ejemplos de dos campos que se pueden entender, pero hay otros campos, ¿no? Intelectuales o de otras ramas o áreas que funcionarían igual. ¿Sí? Entonces pensaba, mm, reflexionando sobre esta pregunta, que creo que basándome de nuevo en los autores que han investigado y dicho cosas relevantes sobre esto, y pensando en esta coherencia que tiene que haber entre la concepción, el modelo de identificación que decidamos y la respuesta educativa que demos a nuestros alumnos, 6 consideraciones clave que Rensuli y Guisser plantean para que haya esta coherencia, ¿no? Bueno, las voy a brevemente a exponer. No existe el sistema de identificación perfecta. Esto para empezar. O sea, no hay... lo que sí es que, como hay numerosas concepciones de la alta capacidad, lo primero que tendremos que decidir es qué concepción vamos a asumir. ¿Sí? Algunas concepciones están superadas por la literatura y la investigación y hay otras conceptualizaciones que podrían ser, ¿sí? Más interesantes, pero este sería un primer punto. Tiene que haber un equilibrio entre lo objetivo y lo subjetivo. Las pruebas de capacidad o de rendimiento son lo que utilizamos más habitualmente para identificar a los alumnos más capaces, pero ojo, porque hay otros criterios también que son muy relevantes y que debemos de tenerlos en cuenta, que muchas veces se pasan por alto. Y todos los que conocemos y hemos estudiado y nos dedicamos a la evaluación también, bueno, contemplamos y hay que tener en cuenta, ¿no? Criterios como la valoración de los padres, buenos detectores, por cierto, cierro paréntesis, de los profesores, de los compañeros, el portfolio del alumno, sus calificaciones, sus rendimientos obtenidos en otras actividades que no estén dentro de la escuela o que haga fuera de ellos, productos del alumno. Bueno, podría hacer una lista larga, ¿no? No quiero desarrollar mucho esas 6 consideraciones para que queden claras, pero tiene que haber este equilibrio. Otro punto importantísimo es que son las personas y no los instrumentos los que toman las decisiones. Las pruebas son necesarias, son fuentes de información, las necesitamos para tomar, pero no son las que toman las decisiones. Los que tomamos las decisiones somos las personas, ¿no? que tienen formación y bueno, están cualificadas para ello. Y de nuevo pensaba, bueno, ¿cómo mejor se puede explicar esto? Pues bueno, rescaté algo que dice Silverman sobre el diagnóstico de la alta capacidad que me gusta mucho, y es que con frecuencia se toman decisiones teniendo únicamente en cuenta los resultados de las pruebas. Y la evaluación precisa de la alta capacidad depende de la habilidad, la experiencia del evaluador, es decir, la expertise a la hora de interpretar los resultados. Yo no puedo evaluar bien algo que desconozco. Y bueno, ya no contemos si pues no conocen las pruebas que utilizan, no conocen lo que van a evaluar, no saben mucho de la alta capacidad o poco o nada, pues obviamente esto ahí hay, ¿no? Va a haber cosas que no funcionen bien. Y bueno, por ir terminando, las 3 cuestiones o consideraciones que se podrían hacer también, pues evitar también en apariencia, como dice Rensuli, este sistema multicriterial, aparentemente multicriterial, pero que es un poco como una cortina de humo. Y me explico un poquito para que se entienda bien. Es que la mayoría de los sistemas de identificación utilizan un método tradicional de cribaje o de selección previo. Por ejemplo, la nominación de los profesores. Hay protocolos en algunas comunidades que lo utilizan. Esto no quiere decir que no sea interesante y que no sea una fuente de información válida, como ya he dicho un poquito antes. Pero, de nuevo, ojo, porque puede ser que este sistema de cribado vuelva a dejar fuera otra vez alumnos que no tengan ese pase. Es decir, que no a ojos del profesor que nomina decida que ese alumno no cumple con lo que él establece que debe de ser un niño con alta capacidad. Creo
que se me entiende bien por dónde voy, ¿no? Cosa que no ocurre, por ejemplo, con el enfoque del talent pool o del modelo de identificación de puerta giratoria de Rensuli. No pasa porque este modelo de identificación tiene lo que se denominan las válvulas de seguridad, que ahora obviamente por razón de tiempo y de espacio no se puede explicar, pero que es verdaderamente muy interesante. Hacemos que bueno, sea lo más inclusivo bueno, incluya todas las realidades posibles para que ningún alumno quede fuera de esta, ¿no? Identificación. Y bueno, pues por ir terminando, ¿cómo denominamos a los alumnos identificados? Esto es interesante. Y aquí Rensuli y Rees, bueno, probablemente no voy a poder explicar o desarrollar mucho esto y ahí queda, pero abogan por etiquetar el servicio y no a los alumnos, evitando denominar así los gifted y los non-gifted. Lo que hacemos es etiquetar la respuesta, la intervención, el programa de identificación y no tanto ¿sí? A los alumnos que van a participar en ese programa. Y por último, otra cuestión clave importante es esta relación, que ya la mencionaba antes también, sobre el proceso de identificación y la intervención posterior. Tiene que haber una consistencia interna o una congruencia entre los criterios que utilicemos en el proceso de identificación y los servicios que vamos a dar después a los alumnos más dotados. No podemos utilizar un proceso de identificación independientemente, por ejemplo, de los recursos disponibles en el entorno. Esto es muy importante, ¿no? Hay que tener en cuenta, y ya sí cierro y termino esta pregunta, un poco por bueno, rescatar eso de los requisitos, pero supongo que ya intuíais que iba a escapar un poco de eso, es que sí creo que hay que tener en cuenta las características generales, la aptitud intelectual general del alumno, pero no solo eso. Tendremos que tener en cuenta también sus aptitudes académicas específicas, su creatividad, aspectos del área artística o más física, sus características socioemocionales, el perfil y aquello que Rensuli, si alguien lee sobre este autor, pues irá enamorándose progresivamente del portfolio total del talento, que una herramienta extraordinaria que nos permite recoger pues este perfil que queremos conocer de nuestros alumnos, sobre qué aptitudes tiene, generales o específicas, qué intereses tiene este alumno y qué preferencias. Y con esa información diseñar la intervención que ese alumno recibirá. De nuevo, pues he querido basarme en la investigación, como no puede ser de otra manera, y en uno de los artículos que mencionaba al principio de Teurón, que de verdad recomiendo vivamente leer, hay un National Report sobre la identificación, sobre las recomendaciones de evaluación e identificación de Gifted and Talented Youth, que no es precisamente nuevo, de 1982, que resume las características que debe reunir cualquier proceso de identificación. Y me parecía importante empezar por ahí. Es breve, 5 cuestiones que no voy a desarrollar mucho, pero que quedan mencionadas que son importantes. Los intereses de todos los alumnos deben de ser la prioridad de todo el proceso de identificación. Los alumnos, ¿sí? Lo que se dice en la literatura advocacy. 2, los procedimientos que se empleen han de basarse en las mejores evidencias de investigación disponibles. Defensibility. Bueno, que vayan juzgando mientras me van escuchando si algunas de estas condiciones o características reúnen nuestros procesos de identificación. Tercero, se debe buscar la equidad para evitar que ningún alumno sea excluido equivocadamente o por razones espurias ajenas al proceso. Equity. 4, se recomienda utilizar un enfoque amplio, plural, ¿sí? Y finalmente, una última característica es que debe procurarse que el mayor número de alumnos sean identificados y atendidos. Comprehensiveness. Bueno, pues creo que por ahí ya podría empezar a definir o podríamos basarnos en
¿Cuáles pueden ser las características que debe reunir un proceso de identificación? ¿Cuáles son los modelos de identificación más relevantes internacionalmente reconocidos y sobre el que hay más de 40, 50 años de investigación? ¿Por qué no nos vamos a fijar en lo que sí está ampliamente avalado y que tiene evidencias más que suficientes? Es una cosa incomprensible que nuestros sistemas de identificación, si es que hay alguno, nuestros protocolos, pues no se basen en modelos relevantes. Pero como la pregunta era qué propuestas querría trasladar y no me resistía a trasladar alguna propuesta personal, una primera idea es que la identificación del alumno con alta capacidad debería de ser sistemática, productiva y recurrente. Y esto, bueno, sabéis bien que no es tanto mío, sino que he ido aprendiendo de mis maestros y de las personas que me han ido formando y sobre los que he ido aprendiendo, ¿no? Debería de ser extensiva esta identificación o la evaluación de las aptitudes y de las competencias a todo el alumnado. Deberíamos de hacer evaluaciones sistemáticas, recurrentes, de las capacidades y perfiles de nuestros alumnos para poder saber cómo atenderlos. Segunda idea, pues establecer un modelo de identificación consensuado, que esté basado en la investigación internacional más relevante y que sea común en todo el territorio. Bueno, por lo menos aunque sea en lo esencial. Por ejemplo, y ya por ser más concreta, pues el modelo del revolving door de Rensuli podría ser una opción y junto con el Talent Search poco o nada conocido, pero que aplicamos en España durante más de una década con éxito, pues son dos ejemplos, creo yo, en los que nos podríamos fijar. Otra tercera idea que se me ocurría es que los protocolos, las normativas, lo que se legisle, no se escriba a espaldas de la investigación. Parece de perogrullo, pero es que es realmente lo que ocurre, ¿no? No pueden ser unas cuantas ocurrencias que a unos y a otros les parece, sin coherencia ni respaldo científico. No se puede copiar, como decía al principio, pues un error de una comunidad a otra y que esto no se revise o que no se corrija a tiempo. Y mientras, bueno, pues nos estamos jugando, lo que decía, el desarrollo pleno y sobre todo, lo más importante para los que nos dedicamos a la educación, la felicidad de miles de alumnos. Y esto creo que sí que es verdaderamente importante. Otra idea que se me ocurría, pues promover y proponer más y mejor formación del profesorado, enseñándole concepciones de las altas capacidades actualizadas. No puede ser que formaciones no de hace 10 años, de hace poco, hace más bien poco, alguien que me preguntaba sobre una formación dada, pues no hay más que revisar cuáles son las referencias bibliográficas, qué es lo que se estudia en una formación o en un curso sobre altas capacidades. Si no hay referencias sobre lo que las investigaciones e investigadores más relevantes del mundo dicen sobre eso, ¿qué tipo de curso o formación va a recibir esa persona que lo haga? Pues no haría más que cuestionarnos. Ahora que mi campo es un poco la investigación, una de las primeras cosas que uno hace para estudiar sobre algo es ver qué es lo que dicen las personas más relevantes. ¿Cuáles son los escritos que más impacto tienen? ¿Qué es la que se ha dicho, investigado más relevante en el campo? Y os aseguro que de los top 30 investigadores del mundo, pues se conocen unos pocos y gracias a la divulgación probablemente en castellano que se ha hecho para que se conocieran bueno, pues lo que se ha ido diciendo o no sobre esto, ¿no? Entonces, por tanto, creo que es importante que se promueva y se propongan formaciones de profesorado actualizadas, sólidas, rigurosas y sobre todo que dotemos también a ese profesorado de herramientas para poder detectar de manera temprana el potencial de sus alumnos. En este sentido, aquí, bueno, sí que me vais a permitir, pues que justo, bueno, creo que venía muy bien a colación explicar que estoy en este proyecto de investigación para validar unas escalas para padres y profesores que van a ayudar a precisamente esto, o por lo menos un poquito, creo que va a ser un granito de arena en un montón de cosas que se pueden hacer, pero va a ayudar a que esas observaciones que pudieran tener los
profesores o que esas observaciones los enfoquen en comportamientos específicos y podamos, bueno, pues de manera temprana detectar el potencial de los alumnos y en este primer paso los profesores, los orientadores, los padres tienen mucho que decir y mucho que ayudar a que esto, bueno, pues agilice, ¿no? Otra cuestión que se me ocurría, pues pensaba que las asociaciones y los padres con niños con alta capacidad tienen que seguir trabajando para que las necesidades de estos niños se respeten. Tienen que tender puentes entre lo que se sabe que funciona, porque los que llevamos años estudiando en el campo, pues bueno, ya ves que tenemos algunas ideas. Y yo, bueno, unas poquitas, los que ya llevan mucho más, creo que llevan muchas aportaciones hechas, ¿no? Y lo que se plantea en las aulas, hay que tender puentes entre esto, ¿sí? Y relacionado con esta idea se me ocurría también decir esto, y creo que sí que es importante decirlo, y es que no se cuestione a las familias cuando sospechen que su hijo o que su hija pudiera tener alta capacidad. Es que los padres, las madres son un aliado perfecto para ayudar a los docentes en su labor. Muchos de ellos están formados con expertos en la materia, me consta, y son una pieza clave para el desarrollo del potencial y del talento de sus hijos y no podemos excluirlos. Mientras todo eso no es una realidad, porque mover un sistema es pesado y lleva su tiempo, es que los niños no tienen este tiempo y es urge, ¿no? Hacer algo. Entonces, mientras esto no es una realidad o todas estas cosas que planteo pueden, a algunos pueden parecerles o sonarles utópicos, yo creo que no, creo que sí hay muchas cosas que se pueden hacer para llevar a cabo estas ideas y que sean una realidad. Pues otra idea que quiero lanzar, y aquí también metiéndome un poco en, en el charco, creo que habría que admitir, sin lugar a dudas, las evaluaciones realizadas por profesionales externos. Y pongo, aclaro, cualificados, formados convenientemente y actualizados. Claro, cualquiera no. Desde luego tienen que ser las personas competentes y cualificadas para que no se frene la respuesta educativa en espera de que el sistema o la administración certifique su etiqueta. Aquí hay mucho que desarrollar, este es un punto, sé que, bueno, delicado, pero creo que es importante porque, bueno, este es también una idea que se podría poner en marcha fácilmente y que agilizaría un proceso de por sí, pues ya lento y complicado porque sabemos que, bueno, hay unas grandes limitaciones, no solo en la formación, sino en lo que decía antes al principio, en una de las ideas, las herramientas y los recursos que están a disposición de los docentes y de las personas que, bueno, tienen que hacer una parte del trabajo y que no es fácil, porque no tienen condiciones que las faciliten. Y ya, por último, pues planteaba que creo que mientras no se evalúe a todos los alumnos en todos los centros, habrá poco que hacer. Es más, ¿cómo vamos a poder adaptar la respuesta educativa sin conocer los aspectos relevantes del aprendizaje de cada de nuestros alumnos? Así que creo que también es objetivo que en todos los centros, ¿no? Se desarrollen procesos sistemáticos de evaluación de las capacidades. Llevamos muchos años, hay centros que lo hacen, que han desarrollado sus planes de identificación sistemática y evalúan de manera sistemática y recurrente la capacidad de todos sus escolares para darles la respuesta educativa que mejor se ajuste a su perfil y a sus necesidades. Entre ellos, también aquellos que tienen altas capacidades y necesitan de la ayuda y del apoyo de todos los agentes que estamos implicados en esta maravillosa tarea.